En esta ocasión estaremos realizando los modelos 2, 3, 4 y 5, los cuales representan una modificación sobre el modelo 1 para así emular el comportamiento real de la estructura. El modelo 2 es el modelo 1 modificando la losa de tipo membrana a tipo shell para así considerar la rigidez propia de la losa. En el modelo 3 se estaría considerando el agrietamiento de los elementos, tanto de las losas como de las columnas y vigas, a través de la disminución de la inercia gruesa, modificando las secciones de cada uno. En el modelo 4 estaremos incluyendo las escaleras y en el modelo 5 estaremos incluyendo las paredes. Dado que ya se tienen varios modelos o se espera tener varios modelos, entonces en la carpeta en donde se estarán guardando los modelos estructurales se reúnen todos, donde tenemos principalmente una carpeta con archivos complementarios en donde tenemos los planos y los archivos tipo texto de los espectros de diseño y una carpeta por cada modelo que vayamos a crear. En la carpeta 1 encontramos el modelo 1 que ya nosotros hemos realizado previamente. Ahora, para el modelo 1 tendríamos que realizar una última modificación para así considerar la torsión accidental. En definir, en los casos de carga, nos vamos al sismo en X y sismo en Y. En sismo en X modificamos la excentricidad de diafragma a 0,06, que sería 6%, lo cual está especificado en la normativa. De esta forma, entonces podemos comprobar los periodos y las formas modales, los tres principales. Vamos a analizar. Una vez finalizado el análisis, entonces comprobamos en la dirección, en las tablas, análisis y resultados, resultados de la estructura, la información modal y nos vamos a Mass Participating Region. En la dirección Y, que es donde está concentrada el primer modo, mayor cantidad de masa participando en el primer modo, tenemos el periodo de 0,43. En el modo 2 tenemos un periodo de 0,41, donde la dirección predominante es la dirección X. Y en el modo 3 tenemos un periodo de 0,38, donde vemos que en la dirección X, Y y Z no hay participación, por lo tanto la participación es rotacional alrededor de Z. La deformada de estos la podemos observar aquí en mostrar deformación o en display, forma deformada, en mostrar la deformación por modo, y observamos en el modo 1 podemos ver la deformación, pero cuando las vemos en planta se observa mejor cuál es la dirección en la que se está desplazando. Entonces, en el modo 1 tenemos desplazamiento en Y, una deformación en Y de lo que habíamos visto en la tabla. Para el modo 2, tenemos desplazamiento en X.
Y para el modo 3 tenemos un modo rotacional, ¿sí? Comprobando lo visto en el curso. De esta forma ya se tendría el modelo 1 completamente calibrado. Ahora, para modelar los demás modelos, entonces creamos una copia de esto en las otras carpetas. Para modelar el modelo 2, entonces guardamos el modelo 1, preferiblemente quitándole el análisis para que quede menos pesado en la carpeta en donde se vaya a guardar. Guardar como en la carpeta anterior, ¿sí? En la carpeta modo 2, entonces modelo 2. Ahora sí, ya estaríamos empezando a realizar las modificaciones en este modelo para así obtener el modelo 2, lo cual es incluir la rigidez de la losa a través de modelar la losa como elementos tipo shell en lugar de elemento tipo membrana. Primero tenemos que definir ese elemento en la definición de losas. Hacemos una copia de la losa 20 membrana, entonces colocamos simplemente losa 20. Ahora sí consideramos el material propio de la losa, que sería un concreto de 250, cambiamos a tipo shell thin y le colocamos realmente el espesor que tiene, y sería de 200 milímetros. Igual se considera como tipo slab. Ahora, esto se aplicaría en todas las losas. Listo. Ahora tenemos la losa aplicada en todos los puntos, en todos los diafragmas. Sin embargo, nosotros teníamos en el modelo 1 que las losas tenían, como la losa no tenía peso propio, no se estaba considerando el peso propio de la losa, entonces la sobrecarga permanente estaba incluyendo el peso propio de la losa, que en este caso una losa de 20 centímetros de concreto 250, considerando que el concreto pesa 2500 kilos por metro cúbico, entonces es 500 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, esta sobrecarga permanente se tiene que modificar para que no sea 825 o 625 en la losa de techo, sino que sea 500 kilos menos, en este caso 325 y 125 en la losa de techo. Por lo tanto, para todas se asignaría una carga uniforme de menos 500 y aquí en sobrecarga permanente la añadimos a las cargas existentes, pero como es negativo, entonces estaría restándole 500 a las cargas existentes, por lo tanto quedaría el peso que nosotros realmente se está considerando como sobrecarga. Ya no se estaría considerando el peso propio de las losas dentro de esa sobrecarga. Y aquí podemos comprobar lo que habíamos dicho previamente, de que las losas terminan teniendo una sobrecarga permanente de 325 y la losa de techo una sobrecarga permanente de 125. Para poder modelar mejor las losas, modelar su comportamiento y su deformación,
es recomendable en realizar un mesh o un auto mesh. En este caso vamos a realizar el mesh nosotros directamente. Esto se realiza dividiendo cada losa en la cantidad de recuadros que nosotros queramos. Se pueden dividir en separaciones específicas o se puede dividir en cantidad de cuadros específicos. Las losas aquí abajo, las de piso 1, piso 2 y piso 3, vamos a dividirlas en 10 por 10 cada una. Nos vamos a Edit, en Edit Shells, Divide Shells, y nos vamos a dividir en cuadriláteros o triángulos en 10 por 10 y lo aplicamos. Vemos F4 y podemos observar como todas las losas están divididas. Ahora cada recuadro es una losa distinta, ¿sí? Es un elemento tipo área distinto, separado. Cuando se realiza el auto mesh, él realiza esta división, pero luego de realizar el análisis. En este caso ya nosotros estamos realizando esa división antes del análisis. Mientras más pequeños son los recuadros, más se tarda en analizar. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre la cantidad de información que nosotros requerimos y el tiempo necesario para que eso sea realizado. La losa de techo no la habíamos dividido entre los frames. Entonces primero vamos a dividirlas entre los ejes. Entonces dividirlo entre la intersección con las grillas visibles. Lo aplicamos. No hay... Listo. Y aquí tendríamos todas las losas divididas como estaban las de los pisos inferiores anteriormente. Y ahora, para realizar el mesh, entonces dividimos en 10 por 10 cada una. Y listo. En este caso ya estaríamos teniendo completamente, desde el punto de vista geométrico, comprobado el modelo 2. Ahora comprobamos mediante el análisis, comprobamos el peso y los periodos y las formas modales. Habiendo culminado el análisis, entonces pasamos a revisar los modos, los periodos de vibración en las direcciones principales y las formas modales. Principalmente tenemos que revisar que el peso de la estructura está siendo considerado correctamente debido a que hicimos una modificación en la sobrecarga permanente. Revisamos que el peso sísmico sea de 912.720, que es aproximadamente esto que tenemos aquí, lo cual había resultado del modelo 1. Por lo tanto, en cuestión del peso sísmico estamos bien. Y ahora revisamos los periodos en las direcciones principales de los primeros tres modos. Vamos a estructura, información modal y participating mass ratios. En modo 1 vemos que tenemos un periodo de aproximadamente 0,39 segundos en la dirección Y, en 0,38 segundos en la dirección X y aproximadamente 0,34 segundos en la dirección rotacional alrededor del eje Z,
¿sí? Entonces tenemos dos modos traslacionales y un modo torsional, un modo rotacional, lo cual podemos observar en la deformada de cada uno, de acuerdo al modo. Viéndolo por ejemplo en el piso 2, entonces tenemos un desplazamiento en Y, lo cual es lo que acabamos de ver en el modo 1. Luego observamos un desplazamiento en X de acuerdo al modo 2. Y con el modo rotacional, con el modo 3 deberíamos estar observando una rotación. Lo podemos observar en este punto. Ya con esto tendríamos entonces calibrado el modelo 2 completamente. Ahora realizamos una copia de este modelo y continuamos las modificaciones para así generar el modelo 3. Quitamos el análisis para que el modelo sea menos pesado en la carpeta en la que se está guardando. Se guarda y se guarda la copia. Ahora aquí ya estamos en el modelo 3. En este modelo estaremos considerando la inercia agrietada, el agrietamiento de los elementos en cada uno de los elementos. En este caso, en los elementos tipo columna, las vigas y la losa. El agrietamiento se aplica al reducir la inercia gruesa, lo cual se logra a través de las secciones de los elementos. Comenzamos con las columnas, teniendo en cuenta que cada una va a tener una inercia agrietada de 0,70, la inercia gruesa. Nos vamos a modificadores de propiedades y nos vamos a la inercia alrededor del eje 2 y alrededor del eje 3, lo multiplicamos por 0,70. Realizamos el mismo procedimiento para la otra columna. Mientras que para las vigas, la inercia agrietada vendría siendo el 35% de la inercia gruesa. Se revisa que no haya ningún problema con los decimales, porque dependiendo de la computadora, el sistema que tengan instalado, puede que necesite que el separador de decimales sea coma o punto, y si no se coloca correctamente, entonces no sería 0,70, sino lo consideraría como 7 o 70. Entonces hay que verificar siempre, luego de guardarlo, volver a entrar para ver si realmente tomó las modificaciones que nosotros realizamos como lo que esperamos. Lo mismo pasa
con la definición de las funciones cuando se está tratando de incluir el espectro de diseño. Si la computadora o el programa está configurado para que obtenga los decimales con separador decimal, una coma, y se pasan en punto, entonces no va a leer el decimal, sino que va a leer el número completo y el espectro estaría siendo leído incorrectamente. Por lo tanto, hay que considerar estas cosas para que cuando se introduzca cualquier número se haga de forma correcta, pero siempre es bueno revisar que todo esté andando bien para que no haya errores en el análisis ni los cálculos. Ahora se modifica la inercia gruesa de la losa en todos los que son flexión, 0,25 cada uno. De acuerdo. De esta forma entonces ya tendríamos el modelo 3. Ahora pasamos al análisis. Ya culminado el análisis, entonces pasamos a revisar los periodos y los modos principales. En este caso no tenemos que comprobar el peso sísmico porque no hemos realizado ninguna modificación de carga en la estructura. Entonces nos vamos a Participating Mass Ratios. Vemos que en la dirección Y tenemos el modo 1 con un periodo de 0,56, aumentando desde 0,39 debido a que, como estamos reduciendo la inercia, estamos teniendo un sistema más flexible. Por lo tanto, los resultados son de acuerdo a lo que se espera. Si se tiene menos rigidez, entonces se tendrá un mayor periodo. Igual que en las direcciones X y rotacional, se obtuvo un mayor periodo de vibración, teniendo un periodo de más o menos 0,55 en la dirección X y 0,48 alrededor rotacional alrededor del eje Z. Ahora podemos ver la deformación de estos modos, que el modo 1, la deformación es en el eje Y. Podemos ver un corte también, vemos un corte del eje 1, donde tenemos un desplazamiento en Y, ¿sí? Si vemos el modo 2, no vamos a ver desplazamiento en Y, sino que entonces el desplazamiento será en X. Desplazamiento en X. Y para el modo 3 tendremos rotación. ¿Sí? De acuerdo. Entonces ya con este modelo hemos calibrado completamente el modelo 3, incluyendo la inercia agrietada. Por lo tanto, hemos observado hasta este punto la influencia de incluir la losa completamente como si fuera tipo membrana, incluyendo la rigidez de la losa dentro del sistema y considerando la inercia agrietada, cómo incide cada uno de los modelos y cómo se comporta en cuestión de sus formas modales y sus periodos de vibración.
Ahora guardamos este modelo y realizamos la copia para así proceder al modelo 4, que sería incluyendo las escaleras. Ok. Para realizar el modelo 4, comenzamos definiendo la sección de las escaleras, la cual será igual que la sección de las losas. Simplemente realizamos una copia. Entonces, la losa, considerando su rigidez, realizamos una copia y le cambiamos el nombre. Queda exactamente igual todos los demás parámetros, incluyendo la rigidez. Ahora pasamos a crear los puntos de apoyo de las vigas en las cuales nosotros pues apoyaremos las escaleras, o el descanso de las escaleras. Hacemos en la parte, si lo vemos desde arriba, podemos ver que las escaleras estarían en esta zona, ¿no? Entonces, desde este punto creamos juntas en Draw. Nos vamos a dibujar una junta y a la mitad de la altura. Entonces, en este caso, como la altura es de 270, entonces la mitad de la altura sería en un offset en milímetros, sería 1350 milímetros, ¿sí? Y nos paramos en cada uno de los apoyos inferiores. Y aquí tendríamos estas dos juntas creadas en estos puntos medios de las columnas. Si nosotros nos paramos en el punto medio de esta columna, no podemos observar nada. Sin embargo, al momento de crear, ahora sí aparecen las juntas intermedias. Realizamos el mismo procedimiento para todas las columnas, excepto para estas, porque aquí sería el último apoyo, ¿sí? De esa forma, entonces creamos las vigas que van a estar sirviendo de apoyo. Viga 40 por 45, continua, y la lanzamos de... Ahora dibujamos las vigas de punto medio a punto medio. Ya tendríamos como tal el apoyo de los descansos de las escaleras, y pasamos a dibujar los puntos de apoyo para poder dibujar como tal las escaleras. Esto lo hacemos a partir de los puntos que ya tenemos definidos. Igualmente entramos en dibujar. Para realizar el dibujo de estos puntos nos apoyamos en el punto inferior que está contenido dentro de la grilla. En este caso vamos a dibujar los 4 puntos o los 3 puntos faltantes del descanso de la escalera y los puntos de apoyo tanto en la losa inferior como en la losa superior, en este caso en la viga. Sabiendo que la viga está a 1,35 metros por encima del punto de planta baja, entonces colocamos un Z de 1350 milímetros y X de 2,4 metros, que sería 2400 milímetros en esta dirección. El ancho total del núcleo de escalera, que sería 1,20 metros en un tramo de escalera y 1,20 metros el otro tramo de escalera. De esta forma ya tendríamos el punto dibujado aquí arriba. Entonces ahora, considerando que esto está a 8 metros,
Entonces nosotros tenemos que colocar aquí el offset de menos 1200 milímetros, que sería para que lo dibuje en la dirección negativa de Y, hacia allá. Entonces, menos 1200. Igualmente continuamos con esta altura de 1350 y los 2400 que están aquí. Entonces lo va a dibujar en este punto. Finalmente utilizamos un offset de 0, de 0 en X, para que dibuje el otro punto en este lugar. Y tendríamos el punto que no se ve, pero ahí está. Ahora sí lo podemos ver. Entonces tenemos los 4 puntos de apoyo de la escalera. Podríamos crear puntos de apoyo intermedio para que se vea la diferencia entre un tramo y el otro, utilizando 1200. De esa forma ya tenemos todos los apoyos del descanso realizados. Ahora pasamos a realizar los apoyos de la rampa en la parte inferior. Tenemos que para este caso sería un offset de 0 en Z, y igualmente de X 1200, pero de Y sería menos 4000. Y aquí podemos ver el apoyo y creamos 3 apoyos intermedios. Considerando que el primer apoyo sería este, entonces creamos este apoyo y 2 apoyos más a 800 milímetros y un apoyo a 400 milímetros. Y los podemos ver todos completamente dibujados. Ahora creamos los puntos de apoyo en la viga para poder pasar a dibujar como tal la losa. Entonces nos apoyamos en este punto, creamos un punto que tenga un offset de 2400 y 1200. Vale, podemos observar aquí. Está a 2400 y a 1200, coincidente con este. ¿Sí? Podemos crear también 2 puntos intermedios que serían a 1600 y a 2000. Finalmente, para dibujar la losa como tal, hay que crear la abertura en estas losas, en estos elementos tipo A, lo cual se realiza a través de la función dividir. Seleccionamos, las editamos
Por lo tanto, ya la losa estaría, ya tendría pues esta abertura en el lugar donde está la escalera. Si esto nosotros lo replicamos hacia arriba, entonces vamos a obtener el mismo resultado. Lo que vamos a hacer en este momento es dibujar las losas de las escaleras, aplicar las cargas y luego replicar hacia arriba. Primero que tenemos que hacer es crear una losa, un elemento tipo área. Y aquí tendríamos el descanso. La primera rampa. Y la segunda rampa. Ahora asignamos las cargas, teniendo que para núcleos de circulación, en este caso, tendríamos una carga de 300 kilos por metro cuadrado de carga variable. Y una sobrecarga permanente de 305 kilogramos por metro cuadrado. Okay. Teniendo ya definidas las escaleras, entonces podemos replicar hacia los demás pisos. Cuando se repliquen puntos como estos, que vienen con restricciones, entonces o se borran o se convierten en puntos normales. Replicamos los puntos de apoyo
Y ya tenemos la misma condición para el piso 2. Lo replicamos para el piso 3 finalmente. Ahora pasamos a realizar las aberturas en las losas que faltan para así finalmente tener modeladas las escaleras en nuestro caso de estudio. Aplicamos lo mismo anteriormente visto. Listo. Finalmente lo que se tiene que realizar es redefinir los diafragmas rígidos, de forma que se considere ahora esta abertura. Sombreamos todos los puntos del diafragma. De acuerdo. De esta forma entonces ya tenemos completamente dibujado el modelo 4. Ahora pasaríamos al análisis. Ahora pasamos a comprobar los modos, los periodos de vibración y las formas modales. Nos vamos a información modal, mismo que hemos utilizado varias veces. Vemos que en el modo 1 predominantemente tenemos
en Y, desplazamiento en Y, pero también tenemos desplazamiento en X, por lo tanto hay algo de torsión en esta dirección. En el modo 2 tenemos que el periodo es de aproximadamente 0,51 en la dirección predominantemente en X. También tenemos algo de desplazamiento en Y también, por lo tanto debido a la inclusión de las escaleras podemos observar que hay torsión, dado que no es simétrico en ninguna de las dos direcciones. Y el modo 3 es predominantemente rotacional. También se observa que en la dirección Y se tiene aparentemente pues más flexibilidad que en la dirección X. Observando las deformaciones de cada uno de los modos, tenemos el modo 1, podemos verlo de esta forma para que no haya deformación y así poder ver en la dirección X, y tiene un poco de deformación en X, pero el modo 1 es predominantemente en Y. Aquí también podemos observar que el modo 2 es predominantemente en la dirección X, pero también tenemos desplazamientos en Y debido a la torsión que incluye añadir o considerar las escaleras en ese punto, desplazando el centro de rigidez. Finalmente, el modo 3, principalmente rotacional. Vamos a observar gran rotación, gran torsión en el edificio. Con esto tendríamos ya considerada la incidencia de las escaleras dentro del modelo. Ahora pasaremos a considerar la incidencia de las paredes. Guardamos, siempre guardándolo sin el análisis para que sea menos pesado. Y aquí entonces empezaríamos a realizar las modificaciones para considerar las escaleras. Para considerar los diferentes tipos de biela que resultan de considerar la tabiquería, primero vamos a observar esta tabla. En este punto nosotros podemos ver por cada eje cuáles son las bielas que corresponden a cada lugar, ¿sí? Ahora, si nosotros agrupamos todas estas, podemos tener un resumen donde de aquí es de donde vamos a sacar las 8 secciones de bielas para definirlas en el programa. Pasamos al
definición de sección de tipo frame. Pero primero vamos a definir el material. Como ya se está considerando el peso de la tabiquería distribuida sobre la losa, se utiliza un peso, una masa igual 0, para que no se duplique este peso en el modelo. Y utilizamos 7800 como módulo de elasticidad. En las propiedades de diseño, 13 kilogramos fuerza por metro cuadrado, por centímetro cuadrado. Ya tenemos el material diseñado. Ahora sí podemos pasar a diseñar las bielas. Diseñamos como tipo concreto rectangular y le cambiamos el material por F'13. Colocamos B1. Tenemos que la primera tiene un espesor de 15 centímetros y 104 centímetros de alto. Entonces, 104 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho. La biela B2 tiene un ancho de 15 y un alto de 41. La biela B3 tiene un ancho de 10 y un alto de 18. La biela B4 sería de 15 por 57. La biela B5 sería de 15 por 50. La biela B6 de 15 por 42. La biela B7 de 15 por 73. Y por último, la biela B8 de 10 por 104.
Listo. Ya tendríamos todas las secciones creadas. Ahora pasaríamos a asignarlas a los pórticos correspondientes. Para asignar las bielas, entonces, vemos las elevaciones o los cortes transversales de la estructura por pórticos para así colocarlos de manera más fácil. Comenzamos con el pórtico 1 y terminamos con el pórtico A o C. En este pórtico tenemos que entre los ejes A y B, las bielas o la tabiquería que se colocaría aquí coincide con la biela 1 y aquí se colocaría biela tipo 2. Entonces colocamos no del tipo continuo sino pin B1 tipo frame. Dado que los ejes 1 y 6 son simétricos en cuestión de la tabiquería, nosotros podríamos replicar esto hacia el eje 6 y lo mismo entonces hacerlo del eje 2 al eje 5 y del eje 3 al eje 4. Ahora, en el eje 2 y en el eje 5 tenemos que solamente hay paredes entre el eje A y B y entre el eje B y C no hay paredes. Por lo tanto, aquí se colocarían las bielas tipo B8. De esta forma, entonces estaríamos replicando lo que hicimos en el eje 2 en el eje 5. Ahora, en el eje 3 tenemos que entre los ejes A y B no hay paredes y solamente hay paredes entre los ejes B y C, la cual corresponde a bielas tipo B1.
Ahora replicamos del eje 3 al eje 4. Entonces todos los pórticos en la dirección Y ya tienen la consideración de las paredes. Ahora vamos con los pórticos A y C, dado que en el pórtico B no se considera la tabiquería. En el pórtico A tenemos que la tabiquería varía en todo lo largo, sin embargo es simétrico con respecto al centro. Entonces, en este primer del eje 1 al eje 2 tenemos tabiquería con bielas equivalentes tipo B4. En este tramo tenemos bielas B5. En este tramo tendríamos bielas B6. Solamente hasta aquí el primer piso no se considera, porque aquí es donde está la entrada grande. Y se replica hacia este lado. Ahora, utilizando bielas tipo B5, las aplicamos en los ejes entre 2 y 3. Finalmente, en el centro, colocamos bielas tipo B6. Listo. Ya con esto tendríamos el eje A completamente terminado. Pasaríamos al eje C para finalizar. Tenemos que en el eje C, en este tramo, no consideraríamos las bielas, y en estos tramos tenemos que los extremos se consideran bielas B7, y en el tramo 2, 3, 4, 5 consideraríamos bielas B4.
De esta forma entonces ya el modelo 5 estaría culminado, solamente faltaría comprobar los periodos y las formas espectrales, pasando al análisis. Finalmente, habiendo realizado el análisis, entonces pasamos a revisar los periodos en ambas direcciones de los primeros tres modos. Tenemos que en la dirección principal el modo 1 tiene un periodo de 0,44 donde predomina la dirección X, y el modo 2 tiene un periodo de aproximadamente también 0,44 pero menor al periodo 1 en la dirección Y, teniéndose un periodo de 0,38 predominantemente rotacional, cual podemos observar al mostrar la deformación por modo. Tenemos que el modo 1 es principalmente deformación en la dirección X, predomina en esa dirección. El modo 2 predominantemente en la dirección Y, mientras que el modo 3 tenemos que es torsión. De esta forma ya hemos culminado con el desarrollo de los 5 modelos, primero considerando solamente la inercia gruesa de los elementos y la losa como tipo membrana, aplicando la sobrecarga, todo el peso propio de la losa, tanto la sobrecarga únicamente como si fuera una sobrecarga. En el modelo 2 aplicamos, consideramos la rigidez propia de la losa y también su peso propio, ahora sí utilizando la carga de sobrecarga permanente tal cual como es, solamente considerando lo que está además del peso propio de la losa. En el modelo 3 consideramos la inercia agrietada de los elementos, tanto columnas, vigas y losa, para así darnos cuenta de que al aumentar o al disminuir la rigidez de los elementos, pues se disminuye la rigidez global del sistema y aumentan los periodos. Luego, considerando las escaleras, se reducen los periodos debido a las rigideces que aporta la escalera como tal. Finalmente, en este último modelo, el modelo 5, considerando las paredes para ver realmente cuáles serían los efectos desfavorables que tendría la tabiquería sobre la estructura y sobre los elementos. Esto sería todo. Se guarda igualmente sin el análisis para que cada uno de los archivos pese menos.